Hola chicos, bienvenidos a otra clase de antropología social y cultural. Espero que estén bien, la verdad es que tengo muchas ganas de verlos y volver a debatir en clases. Pero mientras tanto les voy a ir contando cómo trabajaremos hoy. En esta clase vamos a comenzar a trabajar sobre una idea fundamental de las teorías propuestas por Claude Lévi-Strauss que revolucionaron las formas de pensar sobre la conformación de la cultura y las sociedades. Esa teoría es la del sistema de parentesco. Durante toda la clase es fundamental que vayan tomando apuntes como lo hubiéramos hecho si estaríamos en clases normales, porque ese va a ser más adelante el material de estudio. A su vez, al final de la clase les voy a dejar una actividad para que completen en la semana. Un aviso. Como lo deben estar haciendo con las otras materias, se comienzan a implementar los encuentros virtuales por videoconferencia. Nuestras clases de consulta van a ser los días lunes a las 8:30 hasta las 9. En estas clases vamos a poder despejar inquietudes, presentar posturas sobre consignas, abrir debates, hacer presentaciones sobre tema para todas las clases y sobre todo encontrarnos. Es muy importante que para poder participar estén un poquito al día con el material, porque si no van a quedar afuera de los debates. En los próximos días yo les voy a enviar el link de acceso a las clases. Como les dije al principio, la clase de hoy va a hablar sobre los sistemas de parentesco. ¿Y qué serán los sistemas de parentesco? Bueno, básicamente, como lo dice el nombre, se trata de las relaciones de familia. Pero vamos a ver que es un poquito más complejo que solamente las relaciones de familia. Entonces, entendemos por sistemas de parentescos a todos los sistemas de relaciones sociales donde se combina consanguinidad, afinidad y alianza. Por consanguinidad entendemos a las relaciones donde intervienen los elementos biológicos derivados de la filiación. O sea, son las relaciones entre padres e hijos y aquellas que derivan de esa relación, como por ejemplo abuelos nietos, tíos sobrinos, hermanos primos. O sea, todo lo que está relacionado con la sangre directamente. Por afinidad y alianza entendemos esas relaciones que están unidas por elementos sociales. En primer lugar de esas relaciones tenemos las conyugales o matrimoniales, que no están determinadas por la biología, sino por las conveniencias sociales. Y allí tenemos la pareja o matrimonio, los suegros en su relación con nueras y yernos, los cuñados y los sobrinos. En este caso de los sobrinos, se trata de los sobrinos políticos. Y por último, existe un tipo de relación que si bien no está contemplado directamente como de consanguinidad ni de afinidad o alianza, también existe en todas las culturas que es el parentesco artificial y que puede superponerse a los lazos sociales y que son calificados de manera genérica como un parentesco, como les decía, artificial. Por ejemplo, los amigos familiares, los padrinos y madrinas que buscan los padres para sus hijos, que no necesariamente tienen una relación de sangre, las comadres y compadres, que es la relación que se establece entre padrino y madrina, que también tiene que ver con una relación más social que de consanguinidad o afinidad. ¿Cuáles fueron los inicios de los estudios de los sistemas de parentesco? En 1922, Bronislaw Malinowski, que fue uno de los primeros en realizar trabajo antropológico de campo, ¿se acuerdan que lo habíamos estudiado? Fue el primero en irse a vivir con una tribu, publicó los resultados de su investigación de 2 extensos viajes por las islas Trobriand en el archipiélago del Pacífico. Allí investigó el anillo Kula, que era un sistema de intercambio de regalos que conectaba entre sí a numerosas islas de ese archipiélago a lo largo de 150 kilómetros de extensión. El regalo era llevado de una isla a la otra. El Kula, el regalo, no era un producto de intercambio económico ni comercial, sino que era un objeto intercultural. ¿Por qué intercultural? Porque varias culturas compartían estos regalos ceremoniales.
Existían dos tipos de regalos: los brazaletes de caracoles blancos y los collares de caracoles rojos. Estos regalos establecían relación para toda la vida entre las tribus. Solo se podían utilizar en eventos especiales y fiestas. El intercambio solo se realizaba entre tribus que estaban asociadas. ¿Por qué? Principalmente porque ellos creían mucho en la hechicería, entonces pensaban que si se lo daban a una tribu enemiga, cuando lo volviera a intercambiar iba a traer algún hechizo. La rotación de los objetos se hacía formando un círculo o anillo entre las islas. De allí viene el nombre de anillo Kula. Y eran siguiendo reglas. Los brazaletes iban girando entre las islas de izquierda a derecha y los collares de derecha a izquierda. En 1925, Marcel Mauss continúa a través de los estudios de Malinowski extrayendo sus vivencias y hace una teoría sobre el intercambio de regalos en las culturas humanas, que se expone en un ensayo que titula El Dom. El ensayo de Mauss trata la manera en que el intercambio de objetos entre grupos articula y construye las relaciones entre ellos. Él sostenía que donar o dar un objeto hace grande al donante y creaba una obligación inherente al receptor, por lo que tenía que devolver el regalo. La serie resultante de intercambios que se dan entre los individuos de un grupo y otro grupo distinto establece una de las primeras formas de la economía social y solidaridad social utilizada por los seres humanos. El don establecía fuertes relaciones de correspondencia, hospitalidad, protección y asistencia mutua. En el ensayo de Mauss, Lévi-Strauss encontró la clave para comprender cómo operan los sistemas de parentesco. Propuso que las alianzas matrimoniales entre grupos toman la forma clásica de una relación de intercambio de regalos, en la que lo que se intercambian son mujeres. Según él, los sistemas de parentesco cumplían la función de regular dicho intercambio de mujeres entre los grupos y asegurar así su continuidad. Hoy nos choca un poco la propuesta de Malinowski y realmente nos preguntamos por qué las mujeres. Entonces él explica que las mujeres eran deseadas por los hombres de su propia tribu, pero también eran deseadas por hombres de otras tribus. Y que las mujeres, al tener la capacidad de la maternidad, eran las que podían asegurar la continuidad de la especie, la continuidad de la tribu. Por eso son el bien más preciado de la comunidad. A través de este intercambio de mujeres y de la teoría del parentesco, Lévi-Strauss va a explicar cómo se da la sociabilidad humana, cómo el hombre comienza a vivir en una sociedad más amplia. Lo va a respaldar la práctica milenaria de las bandas paleolíticas, los asentamientos neolíticos y las primeras sociedades históricas. También él va a traer el concepto de la prohibición del incesto, que es un concepto ancestral que vamos a ver en la próxima clase. Esta prohibición obliga a que los hombres consigan esposa fuera del grupo de parientes de sangre. Esto y la necesidad de aliarse con pueblos vecinos para evitar la guerra de todos lados hace que las mujeres se conviertan en moneda de cambio entre padres y hermanos de distintas tribus que se asocian al convertirse en suegros y cuñados. Esto era, ¿se acuerdan cuando hablábamos de afinidad y alianza? Bueno, aquí vemos la alianza. En resumidas cuentas, las mujeres fueron sometidas en beneficios de la supervivencia grupal y la cohesión social. Tenemos que entender que Lévi-Strauss nos hable de intercambio de mujeres no es porque él lo quiera imponer, sino que él con sus estudios va a clarificar una noción que se daba como natural, que se entendía que era necesario el intercambio de mujeres biológicamente y que sin embargo él va a mostrar que es un hecho cultural. Ninguna especie animal biológicamente, por una necesidad biológica, entrega sus hembras a otra manada. Eso es algo que solo lo hace el hombre. Es por eso que es cultural. Y si no, fíjense que aún hoy se mantiene la tradición de entregar a la mujer en matrimonio.
Bueno, ahora vamos a prestar mucha atención para ver cómo funcionan estos intercambios en la práctica. Levi-Strauss va a plantear como respuesta la costumbre de los matrimonios entre primos cruzados. Se consideraba primos paralelos a los hijos de los hermanos del mismo sexo y son primos cruzados los hijos de hermanos de distinto sexo. O sea, cuando hay 2 hermanos varones o 2 hermanas mujeres, sus hijos serán considerados primos paralelos. En cambio, si hay un varón y una mujer, sus hijos serán considerados primos cruzados. En las sociedades primitivas, los matrimonios entre primos paralelos estaban prohibidos y eran considerados incesto. Sin embargo, sí se promovía la unión entre primos cruzados. Vamos a ver un poquito más adelante por qué. Levi-Strauss va a reducir la gran cantidad de sistemas de parentesco que hay a un pequeño número de estructuras elementales. Recordemos que Levi-Strauss define esas estructuras como modelos que crea el hombre para comprender la realidad. Estas estructuras elementales van a involucrar 2 formas básicas de intercambio: el restringido y el generalizado. El intercambio restringido es el trueque de mujeres dentro de una tribu cuando ésta se divide en 2 grupos. En cambio, el generalizado son matrimonios en círculos. El esquema abarca como mínimo a 3 grupos involucrados. El de los primos cruzados es un tipo de matrimonio por intercambio y se aplica a las sociedades en el que el trueque de mujeres era directo. Veamos un ejemplo. En una tribu donde hay 2 grupos, tenemos un hombre que pertenece al grupo A que se va a unir con una mujer del grupo B. Los hijos de esta unión pertenecerán al grupo A, es decir, al grupo del padre. Si el padre tuviera un hermano también del grupo A y su mujer fuera del grupo B, sus hijos también serían del grupo A y serían primos paralelos con el primer matrimonio. Pero si estos 2 hermanos tuvieran a su vez una mujer de hermana que pertenecería al grupo A y fuera esta entregada a un hombre del grupo B, los niños que nacen de esa unión son del grupo B y son primos cruzados. El matrimonio entre los primos paralelos se considera endogámico porque involucra a los miembros solamente del grupo A. En cambio, el matrimonio entre los primos cruzados se considera exogámico porque involucra a 2 grupos de familia y ese matrimonio sí sería permitido. Y aquí podemos pensar cuál sería la diferencia, si en definitiva los 3 hermanos comparten la misma sangre. La realidad es que la diferencia tiene que ver con una cuestión cultural. El hecho de que yo piense que por pertenencia de grupos, o sea, porque unos son todos del grupo A y los otros son del grupo B, los puedo o no cruzar. Ahí es donde se ve que estas alianzas son alianzas culturales, no tienen nada que ver con la biología, sino que son necesidades de establecer vínculos entre grupos. Durante toda la teoría, Levi-Strauss va a encontrar una analogía entre los sistemas de parentesco y el lenguaje que va a tomar diferentes formas. Las reglas del matrimonio y el sistema de parentesco para Levi-Strauss son una especie de lenguaje que van a conformar una serie de operaciones cuya función es asegurar un cierto tipo de comunicación entre individuos y grupos. La mujer es el mensaje que circula entre los clanes, linajes o familias. Para Levi-Strauss, la aparición del lenguaje fue la base de todos los intercambios. Y a su vez nos va a decir que la sociedad y la cultura se construyen a partir de circuitos de intercambio de signos, de mujeres, de bienes y servicios. ¿Por qué estudiar los sistemas de parentesco o por qué estudiar antropología? Tenemos que pensar en principio que es para flexibilizar el pensamiento. Vamos a poner en duda todas las versiones conocidas que tenemos,
todo lo que nosotros podíamos pensar hasta el momento de las relaciones familiares están en este momento puesto en duda. Así tenemos una perspectiva mucho más crítica de la vida. Debemos comprender que las cosas no siempre están por sentadas como creemos y que tenemos estructuras mentales que son afirmadas y reforzadas todos los días por la sociedad, estructuras que nos permiten explicarnos cosas que son hechos culturales y que por ser hechos culturales los damos por sentado como si fueran hechos naturales o biológicos, cuando en realidad son hechos que hemos conformado como sociedad para entender determinadas cuestiones y para poder vivir como sociedad, como sucede con el caso del parentesco. Bueno, y ahora sí, la actividad de la semana. Van a hacer una investigación. Ustedes ya saben que cuando yo hablo de investigación, hablo de buscar a conciencia, de mirar bien, de leer bien, de investigar bien, sobre los ritos tradicionales del matrimonio en 3 culturas diferentes. Después, con eso que investigaron, van a hacer una presentación donde van a exponer los ritos completos, los significados que tienen estos ritos. Cuando hablo de significado, por ejemplo, hablo qué significado tiene el vestido blanco en la cultura occidental y si se utilizan esos colores en otra cultura. Ahí van a ver las diferencias y las similitudes que existen entre culturas. Al final, quiero saber su opinión. Quiero saber por qué ustedes consideran que estos ritos son mantenidos a lo largo del tiempo. El trabajo se debe presentar el día 18 del 5, fíjense que les doy varios días, antes de las 7 de la tarde, al correo profesoramarcelacancelarich@gmail.com. De verdad, espero verlos pronto y que nos podamos reunir a seguir conversando y debatiendo. Muchos saludos.